preparados. Amén. Ya saludar a la persona que tiene ahí al lado. Dios bendiga, mi hermano. Dios Bendiga a todos. Dios les bendiga. Bueno, y yo invito a mi hermanita Alejandra que saludemos primero. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo una vez más la palabra con mis hermanos, con todos los que nos ven. Que esta palabra sea, como siempre, llenando nuestras vidas, haciendo de nosotros mejores personas, porque sabemos que a medida que vamos conociendo más del Señor, debemos de ser mucho mejor todavía. Amén. Entonces, bienvenidos todos. Amén, mi hermano Andrés. Amén, gloria a Dios, que nos da el privilegio en compañía de mi hermano Jorge, mi hermana Alejandra y de todos ustedes en este lugar y allí por el canal, de tener ese privilegio de ser ese canal por el cual hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas. Amén. Amén, gloria al Señor. Mi hermanita Alejandra, por favor, vamos a orar por la palabra. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, mi Rey. Te doy gracias, Señor, por tenernos en este lugar, Señor, por traernos, Dios mío, por tener hoy este privilegio de escuchar una vez más tu palabra, de aprender de ella y compartirla, Señor. Padre, yo coloco la vida de cada uno de mis hermanos, los que estamos acá enfrente y también los que están en este momento aquí en la iglesia y los que nos ven, Padre Celestial. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, como siempre, que seas tú trayendo, Señor, esa frescura a nuestra vida, Dios mío, a través de tu palabra. Padre, nos apartamos nosotros para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre a través de nuestras vidas, sea el que hable a través de nuestra boca, Señor. Quedamos en tus benditas manos, mi Rey. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. El Señor me da como título para esta palabra: ¿quién tiene más amor? Amén. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, del verso 25 en adelante. Amén. Y vamos a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y dirección del Santo Espíritu de Dios. Quiero primero hacer una pequeña introducción y vemos que llega un maestro a preguntarle a Jesús, maestro de la ley, a preguntarle a Jesús qué era lo que pasaba o qué era lo que tenían que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, en su sabiduría, le responde con una pregunta y lo lleva a decirle, bueno, usted conoce la ley, usted conoce la palabra. Y él le dice, sí. Entonces, acerca de lo que usted ha leído, entonces dígame qué es. Este hombre le responde, amarás a tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿cierto? Y vemos que Jesús le responde de la misma forma. Muy bien, eso es lo que tú tienes que hacer, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque está diciendo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta que Jesús le da es, eso es lo que usted tiene que hacer para heredar la vida eterna, ¿cierto? Hay algo muy tremendo, y es que usted y yo nos vamos a preguntar, bueno, pero yo conozco ese mandato de parte de Dios, o sea que solo cumplo con eso. Vuelve y le pregunta este maestro de la ley, bueno, entonces vamos nuevamente con otra pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí vamos a ver cómo a través de la palabra el Señor nos enseña quién es nuestro prójimo, a quién es el que debemos amar. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Hay dos connotaciones en este mensaje, y es que usted y yo hacemos algo para nuestro beneficio y para el beneficio de los demás. Amén. Entonces vamos a leer ahora sí, les recuerdo versículo 25, capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Sí, es capítulo 10, verso 25. Amén. Dice el verso 25, he aquí
un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces, ¿a qué nos está llevando este mensaje? Vamos a comenzar con el verso 25. Está diciendo, un maestro de la ley fue ante Jesús y lo quiso poner a prueba haciéndole esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Entiendes tú lo que quiere decir? El maestro de la ley respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra nos está enseñando un mandato que viene de parte de nuestro Dios, y es en la ley, ¿cierto? Vemos cómo a través de la palabra usted y yo vamos a entender a quién estamos amando, a quién estamos guiando, de quién estamos nosotros pendientes, qué tanto nos importa nuestro prójimo. Primero, poniendo a Dios en el primer lugar, porque está diciendo, amarás a Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿cierto? Y luego, ¿a quién? A mi prójimo. Entonces, estoy haciendo 2 cosas. Según la pregunta que le hacía este intérprete de la ley, es, yo quiero heredar la vida eterna. Entonces esas 2 connotaciones son, me estoy beneficiando porque voy a ganar la vida eterna, ¿cierto? Y estoy haciendo un bien a mi prójimo, llevándolo también a ¿qué? Hacerle conocer, en este caso nosotros, a llevar a conocer la palabra del Señor a mi prójimo, a amar a mi prójimo de esta forma. Amén. Mi hermanita Alejandra. Amén. Pues, a ver, yo creo que lo primero que dice aquí es eso, es que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Sabemos que si no amamos a Dios, no podemos amar a nadie. La palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos decir que amamos a Dios, como dice la palabra también, no recuerdo el texto, que a quien no vemos, ¿cierto? Y a nuestros semejantes decir que los amamos, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos está mandando el Señor es amarlo a Él. Cuando nosotros tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, entonces somos capaces de sentir amor y compasión por las demás personas. Si nosotros no tenemos a Dios, no. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos conocedores de Dios y decimos que lo amamos, ¿cierto? Entonces tenemos que reflejar ese amor de Él, y eso es lo que nos está mandando la palabra. Primeramente, amar a Dios. Cuando nosotros ya tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, entonces vamos a sentir ese amor por las almas, esa compasión por las almas, por lo que les pasa, por el sufrimiento, porque no se pierdan, ¿cierto? Entonces esto puede tener muchas formas de interpretarlo, ¿cierto? Que es, si nosotros como hijos de Dios amamos a Dios, ¿cierto? Y vamos a sentir ese amor por las almas, vamos a ser esas personas que vamos a llevar esa palabra, vamos a ser esas personas que vamos a estar dándole ánimo a esas otras personas, vamos a estar orando por los demás. Si un hermano tiene una necesidad, vamos a ir a ayudarle con esa necesidad. Eso es lo que hace el amor. Cuando nosotros no amamos, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de ese amor en nuestro corazón, no lo vamos a hacer, ¿cierto? Y yo creo que nosotros como hijos de Dios, pues estamos todavía más llamados. Es que esto nos lo está diciendo muy claramente, ¿cierto? Esto no lo está diciendo al del frente ni al vecino, no, esto lo está diciendo a nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Que ante nosotros tenemos que tener ese amor por esas almas que se están perdiendo, por todas las necesidades que hay, orar. Hay personas que están tristes, hay personas que están necesitadas, hay personas que están deprimidas y nosotros no sabemos, ¿cierto? O quizás muchas veces indiferentes ante las cosas. No, yo no le voy a hablar y yo no le voy a decir porque de pronto no me escucha. Nosotros simplemente debemos pedirle al Señor que ponga en nosotros ese amor por las almas y que ponga en nosotros esa forma de llegarle a esa persona, ¿cierto? Porque a veces nos pasa, a mí me ha pasado, y uno ve a una persona sufriendo y pues que ¿cómo hago para llegarle? O ¿cómo hago para decirle? Entonces uno no lo hace por temor, entonces en ese momento uno se está convirtiendo en un indiferente ante lo que la persona está pasando. Entonces yo creo que tenemos que tener verdaderamente, a Jesús no le importó hablarle al que fuera y arrimársele al que fuera. Entonces nosotros tenemos que, como somos seguidores, actuar de la misma manera que Él. Amén, amén. Un tremendo, hermanita Alejandra, porque si tú y yo tenemos una posición en el pueblo de Dios, de ser referentes de Cristo, ¿cierto? Como lo compartía nuestra hermana, Jesucristo abrazaba a personas enfermas, ¿cierto? No les importaba. Jesucristo iba por el pecador, ¿cierto? Porque la palabra nos enseña que Jesús ama al pecador, mas no al pecado. Y en esta noche, eso es lo que Jesús quiere aclarar cuando se le acerca a este hombre de la ley y le hace esta pregunta. Y yo creo que nosotros alguna vez nos hicimos esta pregunta: ¿y qué haré yo para tener la vida eterna o para salvar mi alma? Algo agradable delante de Dios creo que se debe de hacer. Entonces usted y yo somos llamados en esta hora a que si recibimos el amor de Dios, creemos en Dios, en todo momento y en todo lugar, independientemente de la situación, debemos demostrar ese amor, sea con el hermano cristiano, sea con aquellas personas del mundo que no son conocedoras de la palabra de Dios. Usted y yo somos llamados a demostrar el amor que Dios nos ha dado a usted y a mí. Por eso Jesús pone 3 ejemplos aquí en la Biblia, y personas conocedoras de la palabra. Pero vemos que en esta Biblia me muestra un relato de que son personas que se someten a la ley religiosa, ¿cierto? Y según el libro de Levíticos, capítulo 21, verso 1, dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces estos hombres de la ley, ¿cierto? Según ellos, si les ayudaban a ese hombre que estaba casi muerto, se iban a contaminar. Pero Jesús nos quiere enseñar en esta hora que no se va a contaminar lo que hay afuera, sino lo que hay adentro, por no ayudarle a ese hombre. Usted y yo entramos a contaminarnos, entramos a perder, ¿cierto? A perder esa posibilidad de ser parte de los que se salvan, ¿cierto? Porque aquí mismo este hombre le pregunta a Jesús, ¿cierto? Y Jesús nos lleva a decir que debemos de tener amor, ¿cierto? Sin importar la situación de esa persona. Y estos se sometan a una ley, ¿cierto? Que vemos que Jesús
no viene a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Pero Jesús viene también a enseñarnos que es por amor que nosotros debemos actuar, porque nuestro Padre es un Padre de amor, como lo decía nuestra hermana Alejandra. Amén. Mis hermanos, yo quiero hacer un aporte ahí, porque hay algo muy importante, y es ver cómo el Maestro nos conoce a cada uno de nosotros. Que si notamos, el Maestro le tocó el talón de Aquiles a este Maestro de la ley. Lo conocía totalmente, él le recitó todo lo que él cumplía, pero también le recitó lo que no cumplía. El Señor también sabía de que a él le costaba amar al prójimo, ¿cierto? Entonces, pero hay algo sorprendente dentro de todo este pasaje, y es que le dice: ame a su prójimo como a usted mismo. Entonces, ese sería el gran problema de muchos seres humanos, que ni siquiera ellos se aman a sí mismos, ni siquiera ellos se soportan a sí mismos. Entonces, sería imposible poder amar a otro cuando yo ni siquiera me amo yo. Entonces, vemos algo muy tremendo de parte del Maestro, que lo conoce absolutamente todo. Y yo creo que esta noche puede ser una noche de un escaneo, porque quizás nosotros podemos amar al prójimo, pero quizás fallamos en otras. Entonces, es muy tremendo, y esa palabra es muy bonita y sorprendente al mismo tiempo, porque vemos que alguien que no es pueblo de Dios es el que sale a socorrer al prójimo. Y a veces encontramos más amor en gente que no es del pueblo de Dios. Vemos más amor por el prójimo que aquellos que supuestamente profesan la fe cristiana. Amén. Hay una palabra que dice que la letra mata, pero que el espíritu vivifica. Y algo muy tremendo. Él estaba recitando la palabra. Él decía: sí, es que la palabra dice esto y esto. Voy a repetirlo. La palabra dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él estaba recitando porque sabía que eso decía la palabra, pero sí lo estaba cumpliendo, sí estaba haciendo conforme a lo que está escrito. Yo hacía un aporte ahora acerca del devocional, y yo decía: hay que imitar ¿a quién? A Cristo. Ser imitadores de Cristo. Pablo decía: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, cuando usted y yo imitamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos cumpliendo la ley. Sabemos que Cristo es la palabra, que Cristo es la verdad. Cuando usted y yo nos fijamos o ponemos nuestra mirada en Cristo, lo que nosotros vamos a hacer es lo que hace Cristo, no lo que hace el hombre. Si nos fuéramos para lo que estaba haciendo este intérprete de la ley, entonces no estaríamos haciendo nada. Ahí sí podemos decir: no voy a heredar la vida eterna. Miren lo que dice el verso 28. Jesús le dijo: contestaste muy bien, entonces haga eso para que viva. Algo muy tremendo. Usted y yo lo voy a poner con el joven rico. El joven rico: sí, yo cumplo con todo lo que dice la palabra, pero cuando Jesús le tocó, ¿qué? El talón de Aquiles. Sí, le tocó el bolsillo, que era lo que no le gustaba, por eso era tan rico. Ajá. Que no le gustaba ayudarle a los pobres. Él le dijo: bueno, usted cumple con todo esto, le falta una cosa: venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Y yo me lo imagino, se raspó la cabeza, se hizo el que no era con él. Y algo muy tremendo, eso también lo llevaba a heredar la vida eterna. Entonces, miren que muchas veces usted y yo nos ponemos a pensar: ¿yo qué estoy haciendo por el prójimo? Si es un beneficio tanto para el prójimo como para mí. Amén. Dice el verso 29: pero él, queriendo justificarse, le volvió a preguntar: ¿y quién es mi prójimo? Amén. Hermanita Alejandra. Ay, mis hermanos, esta palabra pues es tremenda.
O sea, es que uno se pone a mirar, en verdad, pues esta parte que dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros muchas veces no nos fijamos en eso, o sea, a veces señalando a los demás, siempre señalando a los demás, siempre es aquel, pero no miramos así. Yo siempre le digo mucho a mis hijas, a mi hermano, a mi mamá, yo alego con todo el mundo porque yo les digo, antes de uno mirar los errores de las otras personas, primero debemos evaluarnos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando uno está criticando al hermano, tampoco está haciendo bien, y más si uno es conocedor, ¿cierto? Entonces yo siempre les digo, yo siempre pongo primero todos los errores de una persona, si yo los pongo, pero le resalto también lo bueno, pero es que esto. Otra cosa que uno siempre debe mirar es que uno sabe que no es la persona la que obra, ¿cierto? Sino lo que está detrás de la persona lo que obra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿cierto? Y saber, hay personas que en verdad son malas, una vez dice, no quiere ser bueno, pues que la gente como que no ayuda, ¿cierto? Pero nosotros simplemente tenemos que cumplir la ley, y es amar a Dios y amar al prójimo, independientemente de que el prójimo haga lo mismo con nosotros o no. Ese es el mandato que nosotros tenemos, y como hijos de Dios, sí que es cierto, porque imagínense, nosotros como conocedores y siendo malas personas, ahí es donde vamos a dar un mal testimonio, y por lo regular, siempre el que lleva el culto es el Señor, siempre, porque hablan es del Señor, uno es el que falla, o las personas son las que se equivocan, pero siempre salen a cuestionar es a Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros como conocedores debemos de ser ese testimonio, eso es dar testimonio, ¿cierto? Que las personas digan, es que sí, cuando lo llamaron a orar por fue, cuando necesitó ayuda, fue, cuando necesitó que le hablaran, que lo apoyaran, independientemente, o sea, nosotros como pueblo de Dios, cuando necesitó una ayuda económica, nosotros como pueblo de Dios no podemos decir que tenemos enemigos, o sea, me refiero a enemigos en la calle, o sea, así, ay, no, es que yo no le hablo a aquel porque se me cae tan mal. Pues, ¿cómo vamos a estar nosotros aquí sentados en una iglesia? Vamos a decir que me cae mal el del frente, el del enseguida. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cierto? Se supone que ya debemos de haber perdonado, que hemos de tener un corazón limpio, y debemos de tener un corazón recto delante de Dios, ¿cierto? Y entonces es eso, si nosotros no perdonamos en nuestro corazón, no vamos a mostrar ese amor de Dios, sino que vamos a estar reflejando. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos odio en nuestro corazón y todas estas cosas malas, eso es lo que vamos a reflejar. Siempre vamos a estar nosotros antes apoyando, a hablar mal del prójimo y a no ayudar al prójimo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Quién es el prójimo? Mis hermanos. El prójimo son muchas personas. Como le decía ahorita mi hermano Andrés, no es solamente los de acá, son los de afuera, y tenemos que preocuparnos más por esas almas que están afuera, porque los que hay aquí ya conocen. Si los que vienen aquí, los que están aquí como pueblo de Dios, se pierden, ya no es por desconocimiento, ya es por terquedad, ya es por desobediencia, ¿cierto? Pero los que hay afuera que necesitan tanto, si usted se encuentra una persona llorando en la calle y tiene la oportunidad de hablarle, ¿qué te pasa? Podemos hablar, ¿cierto? Porque ha sucedido. A mí me ha tocado, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Cierto? Y uno llegarle a esa persona, uno va en el nombre del Señor, porque uno no sabe que de pronto vayan a reaccionar mal, pero es tener esa compasión, ese amor por las almas. Es muy tremendo lo que acaba de decir la hermana Alejandra, porque de una u otra manera usted empezó diciendo que a la gente, sí, bueno, usted puede entrar a mirar de pronto la equivocación de la persona, ¿cierto? Pero usted también entra a resaltar todo lo bueno de la persona, y si miramos a través de la palabra, el Señor resaltó lo que él hacía bien, pero también le hizo caer en cuenta de lo que hacía mal. Y ahora que mi hermana dice eso, un día, y rápidamente lo voy a contar, yo iba en un bus, yo iba hacia el municipio de Copacabana, y a ese bus no nos montamos sino una mujer y yo. Y yo veía que la mujer lloraba y lloraba y lloraba, y yo he sido más bien como esquivo en cuanto a eso, de arrimarme a mujeres, y eso porque uno como por prudencia trata de no hacerlo. Pero fue muy tremendo, porque ya para entrar al pueblo, como que el Espíritu Santo me dio la patadita y tiene que hablar con ella. Y yo empecé a preguntarle que qué le pasaba, y era una situación muy difícil en la vida de ella. Había sufrido una infidelidad, le habían matado un hijo, tenía un cúmulo de cosas encima.
Y yo le presento a Jesús. Y nos bajamos y yo la invito por una panadería. Y me dice, usted fue el ángel que mandó Dios. Porque mire el tarrito que yo llevo, yo iba para mi casa. Y yo iba única y exclusivamente a quitarme la vida porque yo no quiero vivir más. Ustedes se imaginan, mis hermanos, donde la indiferencia me hubiera llevado a no hablarle, a no presentarle al Señor Jesús. Ahí lo tendría escrito. Ya me tendrían eso apuntado como un muy mal samaritano. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Entonces, situaciones como esas se van a presentar. Y algo que me movió a mí fue que yo dije, pensé para mis adentros, en el momento más difícil de mi vida, alguien me habló. Y no me habló el siervo de corbata, ni de un buen paño, no. Me habló alguien que venía con un costal sucio y muy barbado. Pero fue alguien que Dios usó para que mi vida cambiara. Entonces, de igual manera, hermano, nosotros de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Porque hay gente que de verdad necesita la ayuda de usted y de mí. Amén. Amén, amén. Vemos cómo la misma palabra nos enseña en el primer libro de Juan, el capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por quién? Por Cristo, por amor, ese amor andante aquí en la tierra, demostrándonos ese amor para que nosotros también lleváramos ese amor a los demás. Y vemos cómo este intérprete de la ley quería, lo voy a decir de esta manera, quería acorchar a Cristo, quería decirle, bueno, como queriéndole sacar alguna falla, pero el Señor en su sabiduría, porque sabemos que la sabiduría andante, le respondió muy fácil. Miren lo que le dijo. Jesús le respondió, verso 30. En cierta ocasión un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Mire, a Jesús le gustaba hablar en parábolas y hace una parábola con esta palabra del buen samaritano, y él diciéndole, vea, pasó esto en cierta ocasión, demostrándole a este intérprete de la ley qué era lo que pasaba cuando una persona se encontraba en dificultad. Sí, diciéndole, usted sí sabe qué es amar al prójimo. Mire, en 2 Corintios capítulo 12, verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A qué nos estaba llamando? A que, independiente de la situación por la que estuviéramos pasando, también tuviéramos en cuenta que nuestro prójimo también pasa dificultades. Que si yo soy capaz de pasar esas dificultades, también puedo ayudar a mi prójimo. Hemos escuchado a través de la palabra, nuestro pastor nos ha enseñado también que, como dice una canción por ahí, el payaso ríe por no llorar, una canción secular, y muchas veces nosotros por dentro podemos tener ese sufrimiento, podemos estar pasando cualquier situación, pero no lo demostramos, sino que por el contrario vamos a hacer apoyo a quien que está pasando por esa dificultad, por esa afrenta. Amén. Hermano Andrés. Muy tremendo, hermano, porque esta palabra que hoy se predica en esta hora, creo que se ha aplicado en alguna de nuestras vidas, porque nosotros estuvimos en esa posición de estar casi muertos. ¿Y qué hace Dios? Toma a uno de sus hijos y va y dice, ve y habla. Porque así como los compartía usted, mi hermano, en el libro de Juan, ¿cierto? El primer libro de Juan, dice el verso 9, Dios
nos dio muestra de su amor al enviar al mundo a su Hijo. En este caso nos usa a nosotros como sus hijos para ir a hablarle a esa persona que quizás está pasando por un mal rato o una necesidad, ¿cierto? Para que usted y yo le demos ¿qué? Esa palabra de amor. Así como usted y yo recibimos un día esa palabra de amor, de ánimo o exhortación que nos lleva a conocer a quién, al único camino, verdad y vida, que es Jesús. Y a eso nos invita Dios en esta hora. Nos invita a que usted y yo reflexionemos y que realmente sí estamos llevando esa vida para obtener la vida eterna. Mire, hay algo muy tremendo acerca de lo que estamos viendo, del amar al prójimo, del servirle al prójimo. Y yo recuerdo, ya va a ser 5 años, el primer concilio que tuvo la congregación. Y nosotros tenemos ese lema desde el principio, la visión es esa, bendecidos para bendecir. Les recuerdo que hay 4 familias de la congregación en ese tiempo, literalmente aguantando hambre. Y yo reúno al concilio y les digo, mis hermanos, hay que sacar lo que hay en el fondo, porque hay que comprar 4 mercados para esas familias. Y se levanta uno del concilio e inmediatamente se opone y dice, no, ¿y por qué? Yo me opongo a que le lleven a esa familia. ¿Y por qué? No, déjenlos, yo los conozco. Déjenlos que los traten Dios. Y inmediatamente a mí me dieron hasta ganas de llorar. A mí me dieron ganas de llorar porque no tengo un corazón que me diga hasta por allá. De ver a alguien sufriendo y permitir que siga sufriendo cuando podemos ayudarle, ¿cierto? Entonces, algo muy difícil. Entonces, en ese momento yo digo, lo que decía la hermana Alejandra, cómo podemos incluso predicar a Cristo, cómo podemos incluso hablar del amor, porque hablan del amor, cuando eso no está en nosotros. Yo veía a esa persona y yo decía, este hermano, ¿por qué se porta de esta manera? Ayer me ocurrió algo, le dije a mi esposa, sucede algo con alguien de la congregación. Le pasa esto y esto, y aparte de eso tiene que comprar una droga porque se encuentra enfermo. Y gloria al Señor, porque no habíamos hecho el conteo de lo que había entrado el domingo pasado de diezmos y ofrendas. Y la respuesta de mi esposa fue, démosle todo eso a esa persona. Démosle todo a esa persona que puede suplir para comida y al mismo tiempo puede comprar su fórmula o ir donde un médico porque se encuentra enfermo. Y hermanos, a eso nos tiene que llevar el Señor. A amarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, porque el mismo Juan lo habló y claramente lo dijo. ¿De qué nos sirve solamente orar? Para entrar a parafrasear lo que Juan dijo, porque muchas veces la iglesia se porta de esa manera. Sí, hermano, vamos a orar por usted. Sí, hermana, vamos a orar por usted. Cuando el hermanito está desempleado, no tiene ni para comer él, sus hijos. Cuando usted y yo, hermano, somos más que bendecidos y entre todos podemos suplir esa necesidad, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, eso es un llamado a que verdaderamente nos amemos como iglesia. Yo soy lo que me lleva una base. Si el fondo de la iglesia tiene que quedar en ceros por ayudarle a algún hermano, yo dejo eso en cero, porque es que la obra le pertenece a quién, al Señor, amén, le pertenece al Señor. Amén. Hay algo muy tremendo con este testimonio, y es que uno diría, pues lo está diciendo alguien del mundo, un impío, pongámoslo así, que no siente ese amor por las personas, y aún más decir, lo vuelvo y lo pongo, alguien de la calle, alguien del mundo que diga, no, pero es que déjelo que lo trate el Señor. Pero algo muy tremendo, saber de que es un hermano, de que en este caso ser sangre, porque esto lo que pasó fue así, contra un hermano en sangre y un hermano en Cristo, decir, déjelo que el Señor lo está tratando. Eso sería como, perdón mi hermano, como mi hermana Margot, por ponerlo como ejemplo, porque esta mujer es una bendición. Como decir, ella está en el concilio y decir, le vamos a dar una ayuda al hermano Andrés, y ella ser la que se opone. Así sucedió. Era hermano en la fe y hermano en sangre, y se opuso, y muy tremendo porque es muy parecido el caso,
porque es alguien que lo coge a usted a bibliazos y hermano, le dice la Biblia de Génesis, Apocalipsis, letra nomás, lo que el hermano dijo ahorita, solo letra, pero no hay amor, no hay espíritu. Y el amor es producido por esa relación suya y mía con el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero también compartirles algo, y es que, a ver, esto a mí me toca, pero pues por algo que me sucedió ya hace mucho, gracias al Señor ahorita eso ya pasó. Luego cuando me aparté del Señor, yo me fui de aquí, pues a todos los que me conocen, salí con muchos resentimientos, con odios. Yo me fui de aquí, yo odiaba a todo el mundo, hasta el perro lo odiaba. Y, o sea, ¿a qué voy yo con esto? A que yo veía como que alguien lloraba y yo decía, pues que llore, pues yo también he llorado. O sea, se me enfrió tanto el corazón que a mí no me importaba el sufrimiento de los demás. La diferencia es que, y entonces todos me decían, o sea, esa no es usted. Esa no es usted, porque antes yo me reconocía por ser demasiado boba, que me dejó montar a todo el mundo en la cabeza. Y bueno, tengo mi carácter, pero en cuanto a compasión fue cierto. Entonces, yo misma comencé a notar. Y un día yo me senté a decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Esta no soy yo. Yo no quiero sentir esto. Y un día, orando y llorando, yo le pedí al Señor que volviera a ser mi corazón de carne y que me volviera a dar ese amor. O sea, yo estaba apartada del amor de Dios. No era Dios el que se había apartado de mí, yo me había apartado de Él. Por lo tanto, mi corazón se había enfriado, ya no había esa nobleza. A mí no me importa, es que ni me salían lágrimas, y yo soy de las que llora hasta porque veo un perro orinando. Ay, no, una cosa tremenda, ¿cierto? Y ya no, nada me hacía, yo veía cualquiera, yo sufro por eso, es normal, yo también he llorado. Usted sufre por eso, pues más de lo que yo he sufrido, o sea, como quien dice, pues usted sufre, yo también sufrí, que no me importaba, o sea, en realidad. Pero es tremendo, mis hermanos, por eso yo digo, o sea, la palabra es muy clara y es muy sabia cuando dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, o sea, yo creo que es de examinarnos, verdaderamente tenemos a Dios aquí, o qué tenemos aquí. Tendremos un resentimiento, tendremos una herida abierta, pero es que esto no lo he podido olvidar y todavía cada que me acuerdo me dan ganas de matar y comerme el muerto, como le dice. No, es limpiar el corazón, mis hermanos, porque es que Dios no habita en un corazón lleno de basura. Nosotros tenemos que limpiarlo para poder que Él habite ahí. Y cuando Él habite, entonces nosotros vamos a sentir ese amor por las almas y esa compasión por las almas. Yo ahora digo, cuando yo iba a volver a este lugar, yo decía, Señor, ¿usted qué más allá por allá? Yo sentía que era como volver al desierto, no al desierto, como al pasado. Yo otra vez, pero tampoco me opuse. Y le dije, bueno, usted tiene que tener un propósito con eso, y yo simplemente voy a hacer su voluntad. Gracias al Señor que me tiene aquí, porque yo le pedía, Señor, yo quiero estar otra vez en esa salsita metida ya, porque me encanta ese picante, estar hablando, servir, me encanta, y no lo digo por vanagloria, ni lo digo para que me vean, no, el Señor sabe, porque Él conoce mi corazón. Entonces, ¿qué digo? Bueno, la única parte es allá la voy a llevar, y quién sabe qué propósito más tendrá conmigo, pero gloria al Señor, mis hermanos, porque volvió mi corazón otra vez de carne, volvió mi corazón otra vez a lo que Él quería. Amén. Amén. Mis hermanos, es que podemos ver cómo se está cumpliendo la palabra de Dios, donde dice en Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es la iglesia. Hay algo muy tremendo. La iglesia del Señor. Sí, hay algo muy tremendo, y yo lo voy a poner a modo de testimonio. Cuando yo antes de conocer al Señor, la vida mía era, como decía la hermanita Alejandra, no le importaba nada. A mí no me importaba a quién pegarle, a mí no me importaba a quién robarle, a mí no me importaba quién se me presentaba al frente, y si me miraba feo, tenga lo suyo. Y como yo tenía el respaldo en el mundo, el respaldo de un jefe, de alguien que estuviera armado, entonces a mí no me importaba quién se me enfrentara. Si yo no podía, él sí podía, porque él tenía con qué responder. Y algo muy tremendo que
me ocurrió, yo le pongo unos 2 años antes de salirme de esa vida, una vez me enfrenté a una mujer y me ofendió tanto que yo saqué la mano y le tumbé 2 dientes. Y a mí no me importó, al otro día, sí, a mí no me importó al otro día verla a ella colocarse unas prótesis, sino que yo la veía y normal, ¿para qué hace lo que no debe hacer? Esa era mi respuesta. Usted no sabe con quién se metió, así era. Y saber cómo estos 2 pasajes que siguen, estos 2 versos que siguen, nos van a mostrar en quién está el amor o quién tiene el amor, si el amor del mundo o el amor de Cristo, el amor de nuestro Dios. Miren lo que está diciendo el verso 31. Entonces pasó por el mismo camino un sacerdote que al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. Luego un levita pasó también por el mismo lugar y al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. Los del pueblo de Dios. Los del pueblo de Dios, los conocedores. ¿Por qué digo o por qué hago referencia con el testimonio que les acabo de mencionar? Porque estando en el mundo no me importaría, si estaba este hombre ahí tirado, pues no me importaría, que se defienda como pueda. Pero si usted y yo tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, como decía la hermanita Alejandra, Dios nos ha puesto un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que está lleno de ese amor, y no va a ser como estos 2 hombres. Este levita y este sacerdote tenían la ley en su corazón, y la ley decía, mi hermano lo leyó ahorita ahí en Levíticos, donde dice no pueden tocar un muerto porque serían inmundos, se contaminarían, serían inmundos. Y ellos se basaban acerca de eso. No, yo no puedo ir a tocar a este enfermo, me voy a contaminar, no puedo levantarlo porque entonces estaría contaminando el templo. Ellos, uno siendo sacerdote y el otro siendo levita, se sentían contaminados, pero muy tremendo, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, andaba con quienes, con los leprosos, los tocaba, los sanaba, andaba con los ciegos, andaba con prostitutas, aún se relacionaba con ellas, demostrándonos que el amor no tiene límites, como estos 2 personajes, como este levita y este sacerdote. Amén. Mi hermano, quiero compartir algo con ustedes que anoche pues estaba, lo estudiaba de la palabra, y es sobre el hombre rico y Lázaro. Yo vi eso, a mí me dolía mi corazón. ¿Estudié esa palabra? Ay, yo también. Yo también sí. A mí me dolía mi corazón porque era lo que este hombre rico hizo con este viejito. Yo decía, Dios mío, un hambre como el de Dura, el enfermo, este hombre que tenía todo, y cómo se refirió a él, y después ver el final, que era que cómo ese hombre pudo llegar a pidiendo misericordia desde allá, desde el Seol, para que le mojara al menos los labios. Sí, y podemos ver ahí el amor, o sea, es una enseñanza muy hermosa del amor, de que nosotros hoy somos muy bendecidos, gloria a Dios, somos muy bendecidos inmensamente. Y así muchas veces nos comportamos como se comportó este hombre rico, que viendo al hermano, no tenemos que ir a mirar casos aparte, acá con nosotros, viendo al hermano necesitado, y nosotros más criticamos, cuestionamos en vez de ayudar.
sabiendo que lo tenemos todos, que nosotros somos benditos de Jehová. Y saber el final que nos espera a usted y a mí si no vivimos en el amor de Cristo. Toda muchas vueltas. Amén. Es toda muchas vueltas. Amén. Mire lo que dice el verso 34. Verso 33. Pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino se acercó a el hombre y al verlo se compadeció de él. Mire, un samaritano. Recuerda que los samaritanos no se la llevan con los judíos, ¿cierto? No la iban entre sí. No se la iban entre sí, no se compartían. Y muy tremendo, un samaritano pasó por allí y fue el que atendió a este hombre que habían dejado golpeado, que lo habían robado, ¿cierto? Que lo habían dejado casi muerto, estaba diciendo la palabra. Y él dice, y al verlo se compadeció de él. El ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Mire, aún alguien que ni siquiera es seguidor de Cristo, alguien que ni siquiera es conocedor de la palabra y tuvo más amor que los del pueblo de Dios, que conocen la palabra, en este caso que conocían la ley, conocían la palabra del Señor, y ninguno volteó a mirar por lo menos a preguntarle, llevémoslo a este tiempo, ¿a quién quiere que llame? ¿Será que llama una ambulancia? Nada, ni el más mínimo, no se mosqueó. Ni el más mínimo interés. ¿Se acuerda, pastor, lo que nos pasó cuando íbamos para Niquía en la curva de Soya? Con dos accidentados. Dos personas en una moto se accidentaron, se fueron rastrillados porque el carro de la basura dejó el reguero, y inmediatamente el pastor se fue allá a auxiliarlos, y yo lo que hice fue atravesar la moto de frente para que diera luz para que no se vinieran contra ellos, porque era una curva y no se veía. Nosotros estuvimos hasta ahí, hasta que ellos dijeron ya estamos bien, hasta que ellos arrancaron, y podemos ver que sin conocerlos, de parte de nuestro pastor salió una palabra, y es: el Señor está en este lugar, el Señor nos está guardando, el Señor viene en este momento ¿a qué? A dar esa tranquilidad. Cuando ellos dijeron ya nos podemos ir, o ya estamos bien, ¿qué íbamos a hacer? A llamar una ambulancia. Lo primero que hicimos fue coger el teléfono para llamar, pero ellos no, nosotros estamos bien. Cuando ellos arrancaron, nosotros inmediatamente arrancamos detrás. Pero ¿qué pasó? Nosotros no los conocíamos. Nosotros tuvimos, como dice el samaritano, él tuvo compasión. Entonces, en usted y en mí, siendo conocedores de la palabra, si verdaderamente hay amor en nuestro corazón, debemos demostrarle eso a nuestro prójimo. Amén. Mi hermanita. Amén. Por eso les decía yo ahorita, nosotros no podemos pararnos aquí a hablar de algo que no estamos haciendo, simplemente por decir la escritura, o para que vean, no es que se la conoce toda, no. Lo que debemos es demostrar más con hechos que con las mismas palabras lo que verdaderamente Dios está haciendo en nuestra vida, ¿cierto? Porque eso se refleja, por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Esto me llevaba, y quiero contar esto, a manera de testimonio, porque se me vino a la memoria hace mucho, cuando hubo tanta violencia por aquí. Yo vivía aquí en unas casitas, en un garaje, y estaba pues con el papá de mis hijas, y él fue a voltear una parva porque él es panadero, y en ese momento que él salió, yo sentí que conforme él salió como de la casa, sonó mucha bala. Y yo iba a salir a la carrera, mi hija mayor, pero la niña estaba estudiando, pero salió la mayor, salió Tatiana, íbamos a salir, fue tanto el susto que íbamos a salir, porque sabemos que él había acabado de salir pues de la casa, pensando que de pronto le habían dado a él, pero esperamos pues que pasaran los tiros, la carabina, y cuando yo salí buscándolo, gritando por todas partes, él me contestó desde acá que él estaba bien, pero en ese momento al frente había un muchacho tirado,
y de una parte de esta cuadra, que era donde lo habían hecho, me decían, éntrese, que no pasa nada, que no pasa nada. Pero yo miré y bueno, ya cuando me gritó que cuando yo volteé para una tienda que hay allí, todos me conocen, donde gafas, había un muchacho tirado, gafas, así la conocen, qué pena, no estoy hablando mal. Entonces él estaba sentado en la acera, sostenido solamente de la reja, así. Cuando yo volteé a mirar, sí, él me miró también. Yo, mis hermanos, en esa mirada de ese hombre vi algo. Yo cuando apenas estaba pues como conociendo al Señor, pero yo sentí inmediatamente en mi corazón que yo tenía que ir a hablarle. Todo el mundo me gritaba que me entrara, pero a mí no me importó. O sea, yo me fijé solamente en él y yo me fui a hablarle al Señor. Cuando yo me arremé, yo comencé a hablarle y a decirle que no sintiera temor, que se fuera, que él se iba bien con el Señor, que le pidiera al Señor perdón. Y eso me mueve, mis hermanos, porque yo vi en sus ojos cómo se iba yendo la vida, o sea, cómo se iba apagando, porque él comenzó a soltarse de la reja y a caer así. Yo le cogí una mano y él me apretaba. Él no me contestaba ya porque ya no podía ni hablar, pero yo sabía que me estaba escuchando. Y yo le decía, cierto que usted me entiende, cierto que usted me entiende, y él me apretaba. O sea, con eso yo entendía que él me estaba diciendo que sí, y yo, el Señor lo espera, usted va a estar bien, descanse en el Señor. Bueno, yo comencé a presentarme al Señor y vi cómo al caer ya del todo en la acera, su mirada se fue apagando, su mirada se fue poniendo totalmente oscura y se fue perdiendo el brillo y ya me soltó la mano. Mis hermanos, eso fue algo tan, no sé, que marcó tanto mi vida, pero yo le doy gracias al Señor por haberme puesto a mí en ese momento, porque este joven, yo sé que este joven está allá y yo sé que allá nos vamos a ver. Le doy la gloria al Señor porque, o sea, fue la compasión que el Señor me hizo sentir en ese momento. A mí no me importó, llegó la policía y me quitaban que es de aquí, y yo no me quitaba, yo no lo soltaba hasta que yo no vi que él se fue. O sea, yo decía, él se fue con el Señor, y yo me entré y me puse a llorar de tristeza por lo que había pasado, pero de alegría porque sabía que lo había enviado del Señor. Entonces miren, mis hermanos, la importancia de uno sentir compasión, de uno conocer al Señor, de amar al Señor. Si yo no tomaba nada, no, ya le dieron mala, ya murió, ya está muriendo, ni qué, me entro para mi casa, no es conmigo. Yo no sabía ni siquiera quién era porque no lo conocía, pero le doy gracias al Señor por haberme permitido ese momento. Amén. Amén, gloria al Señor. Mire, hay algo que nos está mostrando la palabra, y es que tanto nos amarramos, me perdonan la expresión, que tanto somos amarrados usted y yo cuando vamos a ayudar al prójimo. Mire lo que está diciendo el verso 34. El samaritano llegó a donde estaba, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Verso 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al dueño del alojamiento y le dijo: cuídeme a este hombre, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Qué tanto estamos entregando a nuestro prójimo? Recuerde que hay dos connotaciones: para mi bien y para el bien del prójimo. Porque comenzamos con la pregunta que le hacía este intérprete de la ley: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y ahí nos está diciendo el Señor: usted quiere ganar la vida eterna, sírvale a su prójimo, ayúdele a su prójimo, no sea medido. ¿O acaso Dios cuando ha sido medido con nosotros, cuando nos va a bendecir? En ningún momento, ¿cierto? Él por el contrario, Él dice que Él nos quiere bendecir abundantemente. Y algo muy tremendo, sin importar lo que fuera a necesitar este hombre, el samaritano le dijo al dueño del alojamiento: atiéndalo con lo que necesite. Si gasta de más o si necesita algo más, yo se lo repongo en cuanto vuelva. Entonces, ¿dónde está el amor suyo? ¿Dónde está el amor mío? ¿A quién estamos
demostrando ese amor, o lo estamos haciendo por quedar bien con el hombre, o lo estamos haciendo para que vean que lo hice. Recuerde que la palabra dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Todo viene de parte de nuestro Dios. ¿Y es para qué? Para la gloria de Dios, no para que usted y yo nos gloriemos, no para que usted y yo resaltemos. Es que yo fui el que lo sané, es que yo fui el que lo recogí. Este samaritano en ningún momento dijo, yo le voy a cobrar. La palabra nos registra aquí que dijo, yo le voy a cobrar lo que estoy haciendo por él. No, él se despojó de lo que tenía para ayudar a su prójimo. Amén. Y quiero terminar con el versículo 36. Está diciendo, ¿cuál de los tres piensas que se comportó como el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo les pregunto a ustedes, la pregunta sería para ustedes: ¿ustedes qué están haciendo por su prójimo? ¿Ustedes sí están demostrando el amor al prójimo? ¿O ustedes simplemente quieren ganar la vida eterna y no hacer como está diciendo la palabra, demostrando el amor, llevando ese amor de Cristo a las demás personas? Amén, hermano Andrés. Así es, mi hermano Jorge, tremendo, porque usted y yo vemos que nuestro Señor Jesucristo no escatimó para dar la vida por usted y por mí, y lo entregó hasta lo sumo. Por eso me encuentro con el libro de Juan, capítulo 13, en el verso 34, dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. De tal manera como Él nos ama, usted y yo debemos amar al prójimo, amarnos unos a otros. Y si tú y yo nos creemos discípulos, sí que debemos de aplicar esto, porque el verso siguiente dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces usted y yo, que somos conocedores, sí que debemos aplicar esta palabra, no solamente con los de la iglesia, no solamente con los creyentes, sino con todo aquel que aún no conoce del Señor, porque esa es la oportunidad que el Señor da para que le demos a conocer del único camino, verdad y vida, que es Él. Así como ese fuerte testimonio que nos daba la hermana Alejandra, ella en su corazón creyó que ese hombre allí, con sus últimos segundos de vida, salvó su alma. Y a eso nos lleva a Dios, a que usted y yo seamos aquellos hombres y mujeres usados por Él para intervenir en la vida de esa persona, para que esa persona salve su alma. Amén. Amén, gloria al Señor. Mire cómo está terminando este texto, verso 37. El maestro de la ley contestó: el que se compadeció de él fue el que tuvo amor. Entonces Jesús le dijo: anda pues y haz tú lo mismo. Usted quiere ganar la vida eterna, una vez más, quiere ganar la vida eterna, haga lo mismo que este samaritano. Mire lo que está diciendo el libro de Levíticos capítulo 19, verso 18. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual, ¿cierto? Dice: no abriguen rencores, ni sean vengativos con sus compatriotas, más bien amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. Muy sencillo. Usted quiere conocer a Dios, usted quiere conocer a Cristo. Así como se ama usted mismo, ame a los demás. Si usted no se ama a usted, entonces en usted no está el amor de Cristo. Ese es el segundo mandamiento. Sí, mi hermano ya lo tenía ahí. Ese es el gran problema, que es muy complicado amar a otro cuando ni siquiera yo mismo me amo. Para Dios sobre todas las cosas, O sea, si a uno no le importa muchas veces ni uno mismo, pues que hay personas así, que no se quieren
¿Cómo va a esperar uno que una persona que no ama, no se ama a sí mismo, sea capaz de dar amor a otra persona? Es muy difícil. Por eso vuelvo y digo la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios. Uno no tiene a Dios, uno mismo se ama, uno mismo no se valora, uno mismo no se respeta, uno mismo no se quiere. Pero cuando uno tiene a Dios, uno aprende a amarse, a respetarse, porque aprende todo esto. Amén. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Amén, ¿cierto? Entonces, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a nuestro prójimo como a nosotros Primeramente mismos. amar a Dios. Sí, Primeramente amar a Dios para poder que amemos a nuestros semejantes. sí. Si usted no ama a Dios, usted no tiene ese amor para brindar. Amén. Amén. Hermanito Andrés. Amén. Es que es muy tremendo que el Señor en esta hora está viendo en su pueblo algo, porque Él más que todo le habla es a su pueblo, porque su pueblo ve que hay diferencia con el mismo pueblo de Dios. Somos llamados a criticar, a juzgar y a hablar del hermano. ¿Por qué no más bien vamos y lo abrazamos y, hermano Jorge, ya comió? Yo le invito a comer. Hermano Jorge, ¿qué necesita? Hermano Jorge, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que ser usted y yo, llamados a preocuparnos por el hermano, más no a criticarlo y a juzgarlo. Amén. No, a César ni le preguntamos, porque le preguntamos y dijo no. La toca que hace con hambre. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces ahí tenemos la tarea una vez más, para que usted y yo podamos conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que intimidar con Él, tenemos que ir allá a esa presencia, a llenarnos cada vez más de ese amor. Bueno, mis hermanos, esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos y que de verdad comencemos a examinar nuestro corazoncito. A veces dejamos. Yo les voy a decir algo aquí para terminar, y es: ¿ustedes qué hacen con la basura de su casa? ¿La dejan en la casa o la botan? ¿Y el corazón de nosotros qué es? ¿Es la casa donde habita quién? Entonces, ¿por qué llenarlo de basura? ¿Por qué no sacar esa basura? ¿Cierto? Para poder que Él habite, para poder que podamos amar libremente. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y por este momento. Gloria al Señor.